Vamos a compartir pantalla. Empezamos. Sí, pero sí se oye, ¿no? ¿Me oyen bien? ¿Todos? ¿Me oyen bien? Primero. Sí. Sí. Muy bien, pues empezamos, este taller de cine documental. Esta es la quinta sesión. Y ahora vamos a ver la historia del cine documental. Vamos a seguir también con la historia, algo teórico. Y también vamos a tener a Enrique Gómez César, un camarógrafo importante del cine documental mexicano. Y ya contiene una vasta trayectoria y esperemos que podamos, se pueda enriquecer esta sesión. Inicios del cine documental. Ya en 1920 se define el término documental, ¿no? Como habíamos visto, no sé si vieron ustedes en sus copias que les dejamos, cómo va cómo se le va ya detonando lo que es el cine documental, aunque ya antes se habían representado filmes que ya daban cuenta de esta realidad, como lo que hicieron los Lumière, lo que habíamos visto de la salida de los obreros de la fábrica, ¿no? La toma de un bebé y otras. Las tomas sobre la Primera Guerra Mundial eran ya las primeras imágenes reflejadas de la realidad, aunque aquí también se grababa también todo este horror, ¿no? Como también es una similitud en lo que va a pasar con la fotografía, o, con la fotografía fija en finales del siglo XIX, como también ya se graba también la guerra de Crimea y también la guerra civil norteamericana, ¿no? La crueldad de fotografiada, ahora también ya en principios del siglo XX, la crueldad de la guerra va a estar tomada por la imagen en movimiento como similitud. También se van a hacer noticiarios, ¿no? Van a hacer noticias sobre algunos inicios son parte también de los inicios del documental, aunque no tenían una cierta narrativa, no había muchas entrevistas. Y bueno, aquí en lo de la guerra podemos ver que se empieza a grabar la guerra, pero con términos también de los estados-nación, ¿no? Que están en choque, están en una pugna y con una ideología nacionalista, ¿no? Entonces no hay como toda una libertad también de una ética hacia lo que se está grabando. Ya en el espíritu documental se puede encontrar quizá por primera vez en Rusia, ¿no? Ya en Rusia se empieza a grabar ya después durante la misma revolución bolchevique, ¿no? En octubre, se empieza a generar ya como todo, la importancia a través del documental, de las imágenes tomadas, que es un cine todavía mudo, que se puede representar a esa gran diversidad que es el mosaico nacional, de la Rusia revolucionaria, ¿no? Con diferentes etnias, diferentes lenguas, y se puede como educar porque había mucha margen analfabetismo, no, analfabetismo, ¿no? Había mucha gente que no sabía leer, no sabía escribir, entonces creo que el cine también ayudaba a ilustrar un poquito y también a marcar que era un país muy, muy grande, lleno de mosaico cultural y étnico. Ya fue con John Huston quien acuñó el término documental. Luego también ya habíamos visto a Flaherty, ¿no? En el documental de Nanus, que había una narrativa, ¿no? Y hay una dramatización de lo que es un documental con un sonido, pero con más bien, tomamos. Bienvenido, Gómez César, a la quinta sesión del taller de cine documental. Estamos viendo algo de la historia del cine como parte también de este proceso teórico que es el cine documental, el cine que estamos presentando en este taller de cine documental.
¿Sí ven las diapositivas? No, no, yo no tengo Muy bien, muy bien. Muy bien, ahorita las compartimos. Bueno, retomamos, ¿no? Ya habíamos visto que Frankenstein había puesto muy a las claras lo que es el documental de Nanut, el esquimal, ¿no? Que ya tiene toda una dramatización, ya hay todo un guión, y después Gerson ya iba a convertir, o va a ser el pionero del movimiento documental británico, que lo describe también como forma documental, como tratamiento creativo de la realidad, ¿no? Ya nos vamos aquí hablando y aparte vamos admitiendo más gente, ¿no? Bueno, se comenzó a hacer documental para los gobiernos, ¿no? Como les habíamos dicho. O sea, primero, por ejemplo, en la guerra, eh, el nacionalismo vertiente que estaba generando la guerra, el horror de grabar eso, pues lo patrocinaban los estados, ¿no? Aunque ponían muy a las claras toda la crueldad que vivía el mundo en guerra, ¿no? El uso de la razón para el exterminio. Uno de los más, bueno, unos años más tarde, al principio de la Segunda Guerra Mundial, surge el poeta de la pantalla en Inglaterra, Humphrey, que nos marca también cómo puede llevar las imágenes en movimiento, todo esto que también describe la crueldad, ¿no? Ya en Rusia de los años 20, en el movimiento revolucionario, como les había dicho anteriormente, en el Octubre Rojo, ¿no? El movimiento bolchevique, la revolución de 1917, pues vamos a ver cómo esta revolución también se va a poder captar, ¿no? A través del lente cinematográfico. Bertolt llamó también cine de ojo, un tipo de cine que representa la vida sin ejercer ninguna imposición sobre ya el recurso del movimiento, ¿no? Del movimiento de la imagen. Y también después vamos a ver lo que es el cine directo, el cine un poquito ya de 1940, ¿no? Ya de la posguerra también, y que después se va, se va, aterrizar ya lo que es el cine del tercer mundo, ¿no? Ya con la revolución cubana, con el movimiento peronista en Argentina, y creo que eso me gusta mucho porque ya estamos viendo otras realidades de la descolonización del cine, ¿no? En contra del imperialismo que también puede ser el cine, el cine que se ha construido a través del lente de Hollywood, del lente de los países occidentales. El hombre de la cámara de Bergson en 1929 constituye una exuberante manifestación de la capacidad de cómo manejar la cámara, ¿no? Creo que lo vimos en la clase pasada de cómo el hombre de la cámara nos va a poner todo este lenguaje cinematográfico que no se había visto antes, ¿no? Los encuadres, los movimientos de cámara, que también habíamos visto en la otra clase en lo que es el lenguaje audiovisual. Ahora les voy a pasar a mi compañera, Gabriela Vega, que es del colectivo Nadomundo, para que también ella participe, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, como decía mi compañero, también, bueno, el video documental se comenzó a hacer también, pues, al servicio, digamos, de algunos gobiernos y, bueno, algunos documentalistas pues, fueron la Segunda Guerra Mundial, que inmoló a casi la mitad de Europa de prodigiosa filmación del patrocinado. Casi todos por los gobiernos se centraron en las consecuencias que tiene una guerra masiva, la destrucción de ciudades, las gentes sin hogar, la situación de refugiados y las vidas de los soldados. Permítame. Cierra tu micrófono. Hola. ¿Quieres cambiarle de diapositiva?
Bueno, después pasamos al cine directo o cinema verité. Se desarrollaron dos teorías bien distintas sobre el arte de manejar la cámara móvil, recién estrenadas. En América, los hermanos Miles, Fred Wiseman y otros cineastas en un cine de observación de la realidad que se conoció con el nombre de cine directo. El objetivo era intervenir lo menos posible para así captar la espontaneidad y el fluir natural y sin inhibiciones de los acontecimientos de la vida. Era de la mayor importancia rodar de manera informal, sin iluminación especial ni preparación aparente, y mantener una postura de neutralidad para que fueran tomando forma los acontecimientos más significativos. Por ejemplo, en clases anteriores, yo recuerdo que alguno de ustedes nos comentó algo sobre Nanook el esquimal. Y bueno, ya leyendo detenidamente el texto que les mandamos, pues ahí viene cómo se produjo, ¿no? Eh, pues el lector, el cineasta, pues fue a grabarlos naturalmente, pero a su regreso se le quedaron todas sus cintas. Entonces tuvo que volver a grabar, pero ya, ya no fue natural. Se puede decir que actuaron, eh, bueno, actuaron su vida normal, pero de alguna manera fue actuación. Entonces ya no fue natural 100%. Entonces, pues creo que comentarse de eso, ¿no? De captar esas imágenes de las personas que estén haciendo su vida normal, que de todas maneras creo que cuando alguien te está grabando, pues cambias a veces tu actitud, ¿no? Porque no es lo mismo estar actuando en tu vida cotidiana que cuando ya te están grabando hay una inhibición, ¿no? Por parte de quienes están siendo grabados, perdón. Bueno, pues tenemos ahora No tengo audio. No tengo audio. Fer, tu micrófono está silenciado. ya. A ver si me pueden, ¿ya me oyen? Tal vez será por Ya te eso. escuchamos. ¿Ya? Sí, Muy bien, entonces yo lo ya. había silenciado. Muy bien, gracias. Pues aquí tenemos como les había dicho, a Sergio Enrique Gómez César. En un momento se va a conectar. Es ya un gran camarógrafo, que tiene todo un bagaje, todo un trabajo documental, tanto de camarógrafo también como de director, y pues ha estudiado tanto en el CUEC como en el CCC, y es maestro de la UAM, ha sido maestro de la UAM, también ha estado, y creo que es importante que lo señale, ha estado también como fundador de la UACM, o antes la UCM, como en un seminario muy importante que son las columnas vertebrales del cine documental en la universidad.
Autónoma de la Ciudad de México. Es fundador de este seminario que son las bases del cine documental en la UACM y también hoy en día la UCM, ¿no? Y Gómez César, aquí estamos presentando, que también eres fundador de este gran importante seminario de antropología visual, que son para mí, desde mi punto de vista, son como las bases, las columnas vertebrales del cine documental en nuestra casa de estudios, en la UACM. Y pues adelante, ¿qué nos puedes decir acerca de tu trabajo? ¿Cómo te inicias tú en el cine documental, en la cámara de cine? Adelante, Bueno, César. ¿me escuchas bien? Sí, excelente. ¿Me escuchas bien? Bueno, permítame, voy a cerrar nada más la puerta un segundito para no perturbar acá con mis gritos, porque yo hablo muy alto y para que no se perturbe. Solo un segundo. Bien, como les digo. Perdón, de esta manera ya estoy así y así no perturbo a la comunidad de casa. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues queremos platicar. Adelante. Bueno, queremos platicar, que nos cuentes cómo fue tu incursión en el cine, cuál ha sido tu experiencia a través de tus trabajos, tanto como camarógrafo, pero también como realizador. Y también, bueno, primero eso y ya después nos hablarás de cómo fuiste docente. Pues mira, el asunto, todo va mezclado. Yo entré a trabajar en la Universidad Metropolitana, ¿sí? Como participante en el departamento de producción audiovisual. Y yo tenía cierta experiencia digamos que me manejaba correctamente tenía mucha experiencia, tenía yo solo 20 años y tenía yo cierta experiencia en el manejo de los materiales del laboratorio fotográfico. Había yo aprendido ciertos trucos y cierto manejo de las técnicas del laboratorio fotográfico cuando trabajé en el Fondo de Cultura Económica. Trabajé ahí un tiempo y cuando ingresé a la Universidad Metropolitana, me ingresé al Departamento de Producción Audiovisual. Sin embargo, por esas cosas que pasan en México, de repente la universidad tenía dinero para poder construir edificios, comprar equipos, adquirir equipamiento y demás, pero tenía dificultades para brincar el asunto de la contratación de personal. Entonces, de repente, cuando yo tenía como 3 meses en la universidad, trabajando, haciendo diversas cosas, trabajando en la sección de material audiovisual, apenas empezaba yo a manejar ciertas cámaras, no sabía yo manejar una cámara, ni siquiera de fotografía, ¿sí? Cuando de repente las autoridades universitarias nos juntaron a las personas que trabajábamos en el Departamento de Producción Audiovisual y nos dijeron, bueno, pues lo sentimos mucho, pero no hay manera de contratar profesores. Necesitamos que empiecen a dar clases de fotografía en la carrera de comunicación. Esto, pues la verdad me dio mucho miedo, porque yo tenía solo 20 años y no tenía ninguna experiencia. No sabía yo hacer fotografía. Sabía yo hacer laboratorio, ¿sí? Sabía yo imprimir muchas fotografías. Tenía cierta experiencia en el manejo de una cámara fotomecánica. Una cámara fotomecánica pues utilizaba negativos de 16x20 o de tamaño, ¿cómo le llaman? No me acuerdo el tamaño tabloide, los negativos muy grandes, y eran negativos que ni siquiera eran en blanco y negro, sino que eran negativos en alto contraste, ¿sí? Entonces yo lo que hacía era, yo sabía hacer eso,
sabía imprimir, sabía manejarme en el laboratorio. No era ningún experto, pero no era tampoco nada malo. Tenía una soltura, una experiencia que me permitía tener soltura en el laboratorio y hacer satisfactoriamente el trabajo del laboratorista. Sin embargo, no sabía yo tomar fotografías. Nunca había tomado fotografías, no tenía incluso una cámara. Quería comprarme una, ¿sí? Y entonces cuando la universidad me dijo, tienes que dar clases, yo y les dije, oigan, pues ustedes enseñen el manejo de cámara y yo enseño el manejo del laboratorio. Y me daba tanto pánico, me daba mucho miedo. En primer lugar, porque los estudiantes a los que había que darles las clases eran de mi misma edad, pero tenían una ventaja sobre mí. Venían de las mejores escuelas de México, habían sido seleccionados para integrar las primeras generaciones de la UAM, ¿sí? Y tenían habilidades mismas y yo me moría de miedo. Entonces, para combatir eso, como un método de defensa, dije, yo laboratorio y ustedes enseñan lo demás, pero también entendí que tenía yo que aprender lo demás. Y entonces decidí hacer mi solicitud de ingreso al CUEC, en donde por fortuna fui aceptado. Entonces, eso, el entrar al CUEC y paralelamente tener que dar clases de fotografía, me obligó a estudiar, pero el estudio de la fotografía no se puede hacer sin la práctica. La teoría está bien para el pizarrón, pero esa teoría se tiene que ver reflejada en la técnica que demuestra. ¿Sí? Perdón, se mete algo de ruido. ¿Puedes Sí, apagar tu audio, Gabriel? Por favor. Sigue entrando. Sigue entrando. Gabriel, ¿puedes apagar un poquito tu audio? Por favor, estamos en plática ahorita. Gracias, ya está. Sí, sí. Entonces, yo tenía que aprender la teoría, pero además tenía que desarrollarla para poder entender lo que estaba yo explicando. Entonces empecé a hacer fotografía. En algún momento junté una lana que me cayó y cuando me iba a comprar una cámara, yo me quería comprar una cámara Nikon, pero vendí todas mis cosas y traté de comprarme una cámara justamente el día que se devaluó la moneda. Entonces ya no me alcanzaba para comprarme una Nikon. Lo más que me pude comprar fue una cámara Pentax, una Asahi Pentax, una cámara reflex. Y con un solo lente normal. No, yo quería un telefoto, porque además los telefotos son muy apantalladores, ¿no? Y sobre todo cuando uno empieza, quiere pues, mostrarse así orgulloso, ¿no? Y uno piensa que un lente largo le va a dar uno la categoría de fotógrafo. Entonces, bueno, eso. Primero me compré esa cámara, lo cual me generaba mucho conflicto tener la cámara Pentax porque me gustaba mucho, pero en mi trabajo, en la universidad tenía mucho dinero, porque estaba siendo fundada y tenía muchos recursos para adquirir equipo. Entonces la universidad adquirió equipo Nikon, y todo el equipo de Nikon y Hasselblad. Y entonces no era compatible con mi equipo, ¿sí? Y tenía yo que comprar adaptadores para usar la óptica Nikon que la universidad me podía prestar. Entonces terminé yo vendiendo mi cámara Pentax y utilizando las cámaras de la universidad, lo cual fue algo muy bueno y también muy malo. Muy bueno porque las cámaras eran las cámaras más modernas que había y por lo tanto las más caras. Nunca me iba a poder comprar yo con mi salario miserable una cámara así. Claro. Y por otro lado, tampoco iba a poder comprar toda la óptica que la universidad podía comprar.
Pero como yo tenía que trabajar con ellos, yo, pues, para practicar y para hacer, lo que me encargaba para poder checar las diferencias, ¿sí? Nunca las entendía bien, porque además de repente todo se veía igual, era muy difícil. Con la foto, muchas cosas, no solo la técnica, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo de composición. La composición es muy importante para poder narrar y para utilizarla como una técnica narrativa. Se requiere tener una idea narrativa, ¿no? Esta idea narrativa yo la empecé a adquirir cuando empecé a estudiar en el CUEC. Tuve unos buenos, muy buenos maestros en el CUEC. Tuve un maestro de cine documental fantástico, el maestro Carlos Álvarez, que es un colombiano, que tiene un magnífico documental muy famoso. Él acaba de morir hace un par de años. Tenía un maravilloso documental que deberíamos de revisar porque es un documental muy mencionado y muy bien documentado y muy bien armado. Se llama Los hijos del subdesarrollo. Es un documental de ahí de los años 70, ha de ser por ahí del 73 o 74, por ahí debe ser. No tengo la ficha exacta. Pero bueno, nos dio clase Federico Mochor, nos dio clase Miro Strica. ¿Sí? Entonces, eso nos permitía, bueno, al menos a mí me permitió tener un horizonte más amplio para el asunto. Posteriormente, bueno, estuve en el CUEC un rato, luego tuve cierto desarrollo, cierta práctica profesional que me hizo abandonar el CUEC, pero esa es otra historia. Y luego trabajé muy intensamente en la universidad, me dediqué a estudiar mucho y a perfeccionar la técnica para impartir clases. Al principio daba yo clases de fotografía. Y te digo, al principio nada más laboratorio. Y después ya empecé a dar el taller completo, ¿no? Tanto la teoría como la práctica de la toma de fotografías, como su revelado y como la forma de hacer impresiones. En un principio hacíamos, digamos, para los cursos, lo que hacíamos era trabajar con materiales en blanco y negro. Mientras que el trabajo que yo paralelamente desarrollaba para la universidad implicaba que yo trabajara con materiales de color. Entonces empecé y conocí las técnicas para el revelado de negativos de color y de diapositivas, ¿sí? En la universidad me requerían mucho hacer trabajo de copiado, copiado de obra plástica, copiado de fotografía, copiado de archivos fotográficos que llegaban de distintos lados del mundo. Entonces me volví un experto en un principio en copiar todo tipo de materiales. No sé si me están viendo o no, porque no estoy bien monitoreado y no me escucho. No, sí, bueno, sí te oímos bien, no sé, los Bueno, compañeros del taller, ¿sí lo oyen bien? Las compañeras, compañeras. Eso pasó. Durante mucho tiempo tuve un buen trabajo haciendo Sí, todo muy bien. en copiado de negativos, en copiado de diapositivas, en toma de diapositivas, en revelado de diapositivas con distintas técnicas, en revelado de negativos de color, en impresión de negativos de color. Empecé ya a desarrollarme un poco más plenamente como fotógrafo, pero pues aún me faltaba mucho.
Entonces, como yo había abandonado el CUEC, en 1980 hice mi solicitud para ingresar al CCC. Y por fortuna me aceptaron sin ningún problema. Y ahí tuve nuevamente clases con el maestro Emilio Strinca. Tuve como asesor maravilloso al maestro Juan Laguarda, un español que llegó a México con el grupo de los niños de Morelia, que tenía un fotógrafo sorprendente de los de la antigua escuela. Así, y él ayudó a abrirme, me ayudó a abrir el horizonte porque me enseñó a trabajar en otros formatos. Yo en la universidad había trabajado mucho en el formato de 35 y en el formato de 6x6. Y aunque en la universidad teníamos unas cámaras de formato mayor, no las utilizaba. Me daba miedo, ¿sí? Y Juanito Laguarda me hizo el favor de enseñarme cómo se utiliza una cámara de formato grande. Me enseñó a bascular, a corregir perspectiva, a hacer un foco selectivo, a hacer lo que es el trabajo de gran estudio. Debo confesar que nunca fui muy brillante con esa técnica, que es extremadamente difícil, pero muy satisfactoria. Lo básico, medio me lo sé, es básicamente esta técnica del formato grande se utiliza para hacer cuestiones publicitarias, para hacer imágenes de publicidad, ¿sí? Comerciales, para hacer impresiones. Bueno, antes de que existiera lo digital, era lo que se utilizaba para hacer impresiones de gran formato. Utilizábamos para hacer, o sea, se utilizaba un negativo de 8 por 10 pulgadas, el puro negativo. Entonces, eso permitía de sensibilidad baja, lo permitía hacer impresiones de gran tamaño, no continuo y gran detalle. Ahora ya ese asunto lo resolvió todo la foto digital, pero antes se hacía a partir de negativos o de diapositivas de formato grande. Formato ya sea 4x5 o 5x7 o 8x10. Bueno, esto fue en la parte de fotografía. Cuando yo ingresé al CCC, hicimos una división. Se me genera 4 o 5 directores, un par de editores, ¿sí? un par de productores y un par de sonidistas y 3 o 4 fotógrafos. Los fotógrafos eran Marcelo Yacarino. ¿Recuerdan esta película que se llama Nicotina? Sí. Que he estado pasando frecuentemente. Bueno, él es una fotografía muy linda de mi compañero Marcelo Yacarino.